¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Teología en Minutos. Hace un buen rato que no posteaba nada por mi canal de YouTube. Pero bueno, como estamos en la octava de Pascua, creo que vale la pena insistir en un tema muy importante justamente para entender lo que es la alegría pascual y lo que es la maravilla de la resurrección del Señor para todos nosotros, que es la vida de oración. Me voy a valer de un texto bastante común, bastante a la mano, que es el Catecismo del año 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo, como todos sabemos, tiene cuatro partes. La primera parte se refiere al credo, la segunda se refiere a los sacramentos, la tercera a los mandamientos y la cuarta a la vida de oración o a la oración, el Padre Nuestro en concreto. Cada parte tiene a su vez dos secciones, una especie de introducción y propiamente el contenido. Así, por ejemplo, la primera parte tiene una introducción que se llama Creo, Creemos y una segunda parte, una segunda sección que se conoce como el símbolo de la fe, donde se desarrolla el credo. En el caso de los sacramentos tenemos el tema de una pequeña introducción también que habla de la vida sacramental y después cada sacramento por separado, los 7 sacramentos. En el caso de los mandamientos, que se llama La vida en Cristo, una primera introducción que tiene ese título, y después propiamente cada mandamiento y lo que implica. En el caso de la vida de oración hay una cosa muy interesante, porque empieza ese capítulo, esa cuarta parte, diciendo que la fe cristiana es una comprensión del misterio de Dios que se vive en la liturgia y que informa toda la vida. Y esta relación es justamente la oración. Por lo tanto, la oración es el ejercicio de las tres primeras partes. Y sin las tres primeras partes del catecismo, la oración simplemente es imposible. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un recorrido a vuelo de pájaro por esta cuarta parte del catecismo y vamos a dejar de lado la segunda sección, que es propiamente el Padre Nuestro. Quería detenerme simplemente en la primera sección que lleva por título La oración en la vida cristiana, ¿no? Tiene tres capítulos. El primero se llama La revelación de la oración, el segundo se llama La tradición de la oración y el tercero se llama La vida de oración. En el primer capítulo tenemos esta vocación universal a la oración y es muy interesante cómo empieza esta parte con una definición de Santa Teresita de Lisieux. Oración es, dice Santa Teresita, un impulso del corazón, una mirada lanzada al cielo y un grito de reconocimiento tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Esta expresión de Santa Teresa podemos decir que sintetiza perfectamente todo lo que se puede enseñar sobre la oración. Es un impulso del corazón, es decir, un impulso es algo que brota, algo que está sembrado, algo que no lo manejamos a voluntad, no lo creamos. En ese sentido, la oración es siempre una gracia, siempre es un don de Dios. El segundo elemento es que es una mirada lanzada al cielo. Recordemos que en el Evangelio Jesús nos dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Si nuestros ojos están oscuros o tenebrosos, ¿cuánta tiniebla habrá en el cuerpo? Por eso es que la oración es un mirar al cielo, es un elevar la mirada por encima de las miserias y de las apariencias de este mundo engañoso, mirar a Dios, ¿no? Y lo tercero es este grito de reconocimiento, es decirle a Dios, yo te reconozco como Dios y me reconozco como criatura tuya, tanto dentro de la prueba como en la alegría, ¿no? Porque a veces es hasta más fácil rezar dentro de la prueba, porque claro, uno se siente angustiado, débil y le es más o menos fácil reconocer que es débil. Pero en la alegría y en el bienestar a veces las personas suelen olvidar la importancia de dar gracias por todo el bien recibido de Dios. Esta frase de Santa Teresita de Lisieux se desarrolla a lo largo de esta primera sección en la revelación de la oración, que va a ser el recorrido tanto desde la creación, pasando por los grandes orantes, Abraham, Moisés, David, los profetas y los salmos, ¿no? Después va a venir la oración en la plenitud de los tiempos, que es lo que Jesucristo enseña sobre la oración, y tiene 4 puntos. Jesucristo ora, eso es el testimonio en los evangelios, los discípulos le piden que enseñe a orar, y Jesucristo enseña a orar. Diría yo que esta enseñanza podemos decir que tiene 2 puntos básicos, orar en secreto y orar constantemente. Después de esto aparece el tema de la oración que Jesús escucha. Jesús escucha la oración. Si Jesús no escuchara la oración, no tendría sentido orar. Y por último, la oración de la Virgen María, que es como, por así decir, la oración modélica, la oración más importante de todas,
porque María no solamente nos enseña a orar, sino que nos acompaña en nuestra propia vida de oración como madre y como intercesora. El capítulo segundo se llama La tradición de la oración y tiene 3 artículos: las fuentes de la oración, el camino de la oración y los maestros de la oración. En las fuentes de la oración se señalan 4 fuentes básicas. La primera de ellas es la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo orar. Es así de simple, ¿no? Es imposible orar sin acudir al Evangelio, porque el Evangelio es la gran escuela de la mirada del mundo que la oración funda. El segundo elemento es la vida litúrgica. Si yo no asisto a los sacramentos, si yo no comparto la Eucaristía, si yo no me confieso, si yo no vivo sacramentalmente, mi oración no tiene ningún sentido. No tiene sentido, ¿no? La oración está vinculada profundamente a los sacramentos. La tercera fuente son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entendamos bien que la virtud teologal es esa virtud sembrada por Dios en nosotros. La fe se nos da como un regalo, la esperanza y el amor también. Podemos decir que la oración es el ejercicio diario de la fe, la esperanza y el amor. Y por último, aparece en este pequeño artículo, también voy a cerciorarme, ¿no?, en este tema de las fuentes de la oración, una palabrita muy rara, ¿no?, que es el hoy, ¿no?, que es el tiempo de la oración. Nosotros siempre podemos orar y el hoy es el momento más adecuado. La oración no es un recuerdo del pasado, sino que es un ejercicio diario de estas virtudes teologales. El artículo 2 de este capítulo segundo se llama El camino de la oración. Y esta es la referencia trinitaria de la oración. Todo camino de oración es trinitario. Es un camino hacia el Padre, en el Hijo, ¿no?, con el Hijo o por el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿no? La oración cristiana necesariamente empieza siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se desarrolla en la Trinidad. Es la vida trinitaria en las personas. Y aquí vuelve a aparecer la mención a la Virgen María en un cuarto punto, porque la Virgen María es efectivamente el templo y el sagrario de la Santísima Trinidad. Es, por así decir, el ser humano que mejor acogió la Trinidad en su vida y por lo tanto nos lo puede permanentemente enseñar. Por último, esta pequeña introducción llamada Oración en la vida cristiana tiene el capítulo tercero llamado La vida de oración, que tiene 2 artículos: las expresiones de la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa, y el combate de la oración. Y aquí nos hace una lista de cosas que tenemos que tener en cuenta. Los obstáculos, hay que ser humildemente vigilante, hay que confiar filialmente en Dios, hay que perseverar en el amor y hacer nuestra la oración en la hora de Jesús. Aquí hay una mención a Juan 17, que es, por así decir, uno de los referentes fundamentales para comprender de qué se trata la vida de oración en la iglesia. Con eso hemos hecho un pequeño resumen, una mirada al índice, podríamos decir, de esta primera sección de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Iremos desarrollándola una a una en los siguientes videos. Este ha sido un poquito más largo por eso, porque quería, como yo siempre hago en mis clases, dar una mirada a vuelo de pájaro, una especie de mirada al mapa, para después ir recorriendo la ciudad, por así decir, calle por calle. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho.